Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Nos conviene someternos a la voluntad de Dios. Uno de los momentos más difíciles en la vida de nuestro Señor Jesucristo es cuando se encontraba en Getsemaní, cuando le dijo a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Y estando en esa condición, dice la Biblia que Jesús oró diciendo estas palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sometimiento de la voluntad de Cristo a la voluntad de su Padre trajo la más grande y poderosa victoria, que es la redención de la humanidad. Algunas veces nosotros pensamos que haciendo nuestra voluntad vamos a ganar, vamos a tener éxito, pero es lo contrario, vamos a encontrar el fracaso. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es de muerte. Pero cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, a ese plan prediseñado por Dios para tu vida y mi vida, si nosotros aceptamos esa voluntad, vamos a encontrar el rumbo del éxito. Por eso hay muchos que están sufriendo a causa de sus malas decisiones. Entonces, lo mejor que podemos hacer hoy en día es poder decir a Dios: Señor, estoy determinado a someterme a tu voluntad. La relevancia de la voluntad de Dios realmente es algo tan maravilloso y tan importante. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién puede competir con Dios? Él sabe el presente, el pasado y el futuro. Él sabe qué nos conviene a nuestra vida. Él sabe qué es lo que vamos a tener en nuestra vida, ya sea tanto de momentos de éxito como momentos de dolor. Por lo tanto, debemos de someternos. Razones personales para someternos a la voluntad de Dios son muchísimas, pero solamente quiero mencionarles tres. En primer lugar, porque es lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11, dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamiento de paz es lo que Dios tiene en su voluntad para ti y para mí. Pero también esa voluntad es agradable, es decir, nos va a satisfacer, nos va a llenar nuestras expectativas, o más allá de nuestras expectativas, y a la vez es perfecta. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios no es algo que nos va a frustrar, al contrario, nos va a gustar, pero también vamos a encontrar la razón o el propósito de nuestra existencia. Pero a la vez también otra razón por qué nos conviene someternos a la voluntad de Dios es porque realmente en su voluntad existe respuesta por parte de Dios. ¿Tú quieres que Dios te responda? Bueno, entonces sometámonos a esa voluntad. Pero para eso es indispensable la humildad, porque yo no puedo competir con Dios, porque Él es Dios, yo soy un simple ser humano. Entonces se requiere humildad, que viene a ser el requisito para aceptar la voluntad de Dios. Nadie puede aceptar la voluntad de Dios si anda en una actitud de soberbia, prepotencia, diciendo: yo voy a hacer mi vida con lo que yo quiero, a mí nadie me va a decir absolutamente nada. Pues eso es lo que te ha llevado a ti a ser una persona fracasada. Pero si tú le dices a Dios: Señor, a partir de este día yo me someto incondicionalmente, pues Dios empezará a cumplir ese propósito y encontrará la felicidad para ti. El Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Él fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Miren lo que dice la palabra en Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué podemos ver acá? Jesús, nuestro máximo ejemplo, se estaba sometiendo públicamente o dando testimonio público de la sumisión que siempre había existido hacia su Padre. Y eso es lo que hizo de Cristo la persona con mayor éxito que alguien puede imaginarse. Pues es Cristo nuestro Señor. Entonces, si Él se sometió a la voluntad de su Padre, usted y yo tenemos que hacerlo también. Porque en Él está la grandeza y la sabiduría que necesitamos. Y además de eso,
al aceptar y someterme incondicionalmente a la voluntad de Dios, esto me va a abrir realmente un canal de bendición. Por eso que en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Oye, a la honra le precede la humildad. Si tú quieres ser honrado, pues necesitamos ser humildes. Las bendiciones sobrenaturales realmente que vienen cuando tú y yo aceptamos la voluntad de Dios son incuestionables. Por eso que cuando Jesús fue bautizado, dice que orando el cielo se abrió. Es decir, después que Él se sometió, entonces vino una oración efectiva. Nosotros necesitamos que Dios nos responda. Siempre y cuando exista humildad, la oración tendrá una llave efectiva en nuestras manos. Pero además dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corporal como paloma. La unción, es decir, la autoridad y la capacitación del Espíritu Santo vendrá sobre nuestra vida para ayudarnos a pelear nuestras batallas, para guiarnos, pero también nos va a dar esa hermosa aprobación. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Creo que no hay mejor forma de expresar lo que Dios mira en cuanto a una persona que se somete a Él incondicionalmente, que le diga, en ti tengo complacencia. Yo creo que podemos agradar a Dios al someternos incondicionalmente a Él. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Ora conmigo, di esta oración que salga de lo más profundo de tu corazón. Padre eterno que estás en los cielos, estoy de acuerdo, Señor, en someterme a ti incondicionalmente. Me arrepiento, Señor, por haber sido rebelde a lo largo de mi vida. Perdóname, Señor, por tantos pecados con los cuales te he ofendido. Pero a partir de este día, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Y Señor, reconozco que soy pecador. Límpiame con tu sangre. Creo que resucitaste. Y a partir de este momento, sé tú el que tome el timón, la dirección de mi vida. En Cristo Jesús lo pido todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.